Creemos firmemente en la libertad de expresión como un derecho humano. Libertad de expresión no es únicamente tener la libertad para decir lo que uno quiere decir. Libertad de expresión también es otorgar esa libertad para que otros puedan decir lo que no necesariamente queremos escuchar. Eso se llama tolerancia y respeto a la opinión ajena, principio básico de la democracia, bajo el cual nosotros actuamos permanentemente. No ha habido presidente en Ecuador que no haya de una u otra forma atacado o agredido a los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas, el primer lugar se lo gana el presidente o el expresidente Rafael Correa. Atacó a medios de comunicación y a periodistas de todas las formas posibles, en cadenas nacionales, con juicios, con multas, sanciones desproporcionadas y quizás muchas veces o en su mayoría injustas. Bien podríamos no tomar en cuenta a Rafael Correa, bien podríamos no invitarlos, no darle pantalla, hacernos de la vista gorda, pero si lo hacemos estaríamos dándole parte de la razón en sus críticas y nosotros no actuamos así. De tal forma que en aras de esa libertad de expresión como derecho humano y a favor de la democracia, le doy la bienvenida a este espacio al expresidente Rafael Correa. Buenas noches.
Llegó a la segunda vuelta cuando el gobierno aseguraba que Lenín Moreno ganaba en la primera vuelta. En el balotaje perdió por apenas 2,3%. Él asegura que hubo fraude. Respalda su aseveración en diferentes exit polls que lo dieron como ganador y en el apagón electoral de más de 20 minutos de las computadoras del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no presentó las actas de votación que ofreció entregar como pruebas del fraude. En todo caso, Guillermo Lasso fue el único candidato que ofreció durante su campaña una consulta popular precisamente para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y eliminar la reelección indefinida, entre otros temas. No obstante, hay quienes aseguran que Guillermo Lasso no podría haber desmontado el correísmo como lo está haciendo Lenín Moreno, quien en 7 meses ha logrado deshacerse de un vicepresidente que lo incomodaba, ha formado una mayoría en la Asamblea y ha conseguido un ambiente de diálogo y tolerancia, especialmente con los medios de comunicación. De ganar el sí, entonces, terminaría de desmontar el correísmo. Damos la bienvenida a Guillermo Lasso Mendoza, ex candidato presidencial, y le preguntamos si él hubiera podido haberlo hecho igual o mejor que Lenín Moreno. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, Rafael. Gracias por esta invitación. En primer lugar, permítame usted decirle a todos los ecuatorianos que yo le planteé el debate al señor Correa, porque esta noche no es cuestión de hablar de tecnicismos de un anexo, un artículo de la Constitución. El debate es entre dos modelos. El uno, representado por Alianza País, que mañana cumple 11 años al mando en el Ecuador. Los 10 primeros años bajo la cara prepotente de quien se acaba de ir de este set de televisión. Bueno, precisamente porque no está, no lo tratemos de no mencionar. 8 meses bajo la cara amable de Lenín Moreno. Es importante mencionarlo, porque los ciudadanos quieren oír con claridad que el debate que no aceptó él porque le dio miedo, y usted lo sabe, porque en primera instancia dijo sí, y luego usted me llamó a decir se han arrepentido, bajo un argumento, un tecnicismo, que tienen que debatir con quien propone la consulta. Legalmente la propuesta es de Lenín Moreno, políticamente es de los ciudadanos desde el año 2014. Guillermo, déjeme hacer la aclaración, la misma aclaración que le hice a Rafael Correa, exactamente igual. Mi llamada fue a Fernando Alvarado a decirle si el presidente o el expresidente Correa aceptaba un debate. Y me dijo inmediatamente sí, voy a consultar. Cuando consultó, me volvió a llamar y me dijo que no aceptaba el debate. Y ahí lo llamé a usted. Rafael, y le dije, permítame. Para que ese tecnicismo quede claro. Pero ¿no? Vamos adelante. Aquí el debate es de dos modelos. El modelo populista totalitario que ha gobernado el Ecuador 11 años, dirigido por Alianza País, y la democracia. El modelo de una democracia liberal que representamos nosotros, los ciudadanos. Y le voy a decir algo más. Ya no es cuestión de presentar actas o no. El señor Mangas fue muy claro. No ganamos la primera vuelta, dijo él. No ganamos la segunda vuelta, dijo el señor Mangas. Por lo tanto, perdieron las elecciones. Pero eso es parte del pasado. Lo importante es debatir y desmontar el cinismo con el que quieren defender un modelo totalitario. Que dijeron algún día que el presidente era el jefe de Estado y que como jefe de Estado era el jefe del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de todas las funciones del Estado. Y ahora viene aquí a hablar de democracia, que quiere salvar a la patria, si lo que han hecho es hundir a la patria. Nos han dejado con dos herencias. Déjeme preguntar. Una política representada por Lenín Moreno y una económica representada por un excesivo endeudamiento público. Le ruego que me deje preguntar. Encantado. Ok. ¿Cómo habría desmontado usted el correísmo? ¿Lo habría hecho mejor que Lenín Moreno? ¿Habría conseguido usted mayoría en la Asamblea? ¿Cómo lo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera manejado al fiscal Vaca? ¿Cómo hubiera manejado todo eso a los órganos de control? La democracia se hubiese impuesto en el Ecuador y hubiésemos tomado decisiones
no como las medias tintas de ahora. Por ejemplo, el señor Lenín Moreno se va al exterior, hace una declaración ante un diario extranjero y dice que está espeluznado de la corrupción del correísmo. Sin embargo, ¿qué ha hecho él? Ha ido a la fiscalía... Jorge Glass está preso. Perdón, Jorge Glass está preso por la presión ciudadana y porque llegó información del exterior, tanto de Brasil como de los Estados Unidos. Y claro, no les quedó más que impulsar el único juicio, jurídicamente hablando, que ha habido en el Ecuador. Pero fíjese usted cómo actúa Alianza País. Dice que está peleado Correa con Moreno. Ese es un asunto personal de ellos dos, absolutamente intrascendente. Pero ¿quién manda en la Asamblea? Alianza País. En el momento en que se llama juicio político a Jorge Glass, actúan los dos, Correa y Moreno, en unidad de cuerpo e impiden el juicio político a Glass. Así le puedo decir el llamado a Jorge Yalt, el llamado a Mangas, el juicio político a Augusto Espinosa. Por lo tanto, en este tongo, en este fraude de Alianza País, no podemos caer los ecuatorianos. Ellos representan el populismo y el totalitarismo. Nosotros representamos la democracia. Vamos a enfocarnos en la consulta. Decir que la consulta es suya, ¿no es quizá un poco egoísta cuando más bien se trata de unificar todas las tendencias del país y lograr un triunfo del sí? Yo no he dicho que la consulta es mía, pero hay hechos que son inobjetables, pues. En mayo del 2014, Rafael Correa, en su mensaje a la Nación, plantea la reelección indefinida como tesis y plantea hacerlo a través de enmiendas, abusando de su poder en la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Y esto es una realidad. Nosotros lideramos esa iniciativa ciudadana de llamar a una consulta popular. El grito fue, enmiendas no, consulta sí. Nos negaron por 2 ocasiones el Consejo Nacional Electoral los formularios para recoger la firma. Cinismo, es decir, esta noche no recogieron ni media firma. Claro, si su propio Consejo Nacional Electoral, dirigido por el condecorado Pozo, no nos entregó los formularios. Y su Corte Constitucional también negó esa posibilidad de los ciudadanos de una consulta popular. Y abusivamente aprobaron en diciembre del 2015 aquel paquete de enmiendas que incluye la reelección indefinida. Y nosotros, en la campaña electoral, sostuvimos nuestra postura de llamar una consulta popular. Por lo tanto, es evidente que esos hechos son reales y son inobjetables por Rafael. Usted apoya la consulta, pero critica al presidente Moreno. ¿No teme que esta posición debilite precisamente el sí, o no es una contradicción? ¿No puede esperar hasta el 5 de febrero para hacer sus críticas? Mi querido Rafael, mucha gente lo dice. ¿Por qué le dan pantalla a Correa? ¿Por qué le dan chance a que Lazo despotrique contra Lenín Moreno? Esperen hasta el 5 de febrero, no jodan, dicen. A ver, perdóneme, Rafael. En primer lugar, yo no se lo han dicho a usted también. Yo no jodo a nadie. Yo lo que estoy es defendiendo la postura de la mayoría de ciudadanos ecuatorianos que quieren vivir en democracia. Aquella democracia liberal, con 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y no estas novelerías del populismo de crear el Consejo de Participación Ciudadana, creado en la Asamblea de Montecristi, que opera desde el 2008 y que le da como resultados al país haber nombrado por 3 ocasiones al Contralor Carlos Polit. El Contralor Polit es el símbolo de la indecencia nacional. No me venga a decir que Rafael Correa durante 10 años no supo las andanzas de Carlos Polit. Eso no es así. Y yo le quiero decir a los jóvenes ecuatorianos, desde el retorno de la democracia para acá, desde el año 79, ha habido contralores prestigiosos en este país. Hugo Ordóñez Espinosa, Alfredo Corral, Juan Carlos Faiduti y otros más. Ninguno de esos contralores se hubiera atrevido a recibir ni un centavo en efectivo. ¿Pero está consciente usted que su crítica al gobierno puede afectar el resultado de la consulta popular o no? Yo soy muy claro. Nuestro apoyo es a la consulta popular, al sí, lo cual no significa un apoyo a Moreno ni Alianza País. Somos muy claros, lo he definido con claridad. Hay una línea en el medio.
Aquí está el populismo totalitario de Alianza País y aquí está la democracia que aspira la mayoría de los ecuatorianos, que quiere un cambio, un verdadero cambio en el Ecuador, que será solo posible cuando lo gobierne el Ecuador un presidente que no venga de Alianza País. Vamos con la pregunta 2 de la consulta. Usted apoya el sí para eliminar la reelección indefinida. Pero me pongo en el papel del abogado del diablo y un poco en lo que decía el presidente o el expresidente Correa. Estuvo tanto tiempo que a veces a uno se le hace complicado quitarse la muletilla. Pero en fin, no se está coartando la libertad del ecuatoriano para elegir a quien le dé la gana cuantas veces quiera. Yo estoy poniéndome en papel de abogado del diablo, pero voy más allá. No se trata de que Guillermo Lasso apoya la eliminación de la reelección indefinida para quedarse solo como candidato de oposición para el 2021 en el año 2014, y eliminar a Rafael Correa. En el año 2014, por principios y apoyado por constitucionalistas del Ecuador y también del exterior, mantuvimos una posición. La alternancia en el poder es un valor esencial de la democracia, sea a nivel nacional o sea a nivel local. En segundo lugar, no puede ser posible que se eternice en el poder el presidente de la República cuando, controlando todas las instituciones del Estado y todos los recursos públicos, participa en condiciones de ventaja sobre cualquier otro ciudadano. Esos son principios fundamentales de la democracia en cualquier país del mundo. Un demócrata defiende la democracia. Un totalitario, dictador, populista, ¿qué es lo que defiende? Su poder personal. Su poder personal. Y nosotros decimos sí a la consulta popular en la pregunta 2. Sí, hay que revertir aquella decisión ilegítimamente adoptada en la Asamblea Nacional en el 2015 de la reelección indefinida. ¿No será que cuando uno está en el poder, de repente como que quiere, que le gustó demasiado y quiere quedarse más? Porque en el 2007 Rafael Correa decía que estaba en contra, igual Jaime Nebot años atrás decía que estaba de acuerdo que se reelija todo el tiempo, ahora dice que no. El poder cambia a la gente. Los estudiosos en materia política y constitucional hablan de la psicopatía del poder, que es lo que usted acaba de definir. Es decir, el poder cambia a las personas. Pero hay que ser muy claro cuando uno defiende principios. Y yo le quiero decir a usted, nosotros defendemos un principio democrático desde el año 2014. Muchos callaron, entre esos Lenín Moreno, que estaba becado en Suiza con dinero público sin ser funcionario público. Se quedó absolutamente callado. Y en la campaña política no quiso debatir, como hoy no ha querido debatir Rafael Correa. No quiso debatir porque hubiera sido bueno conocer las distintas posiciones. Y usted ve cómo en materia económica, aquella ley de reactivación económica, lo que simplemente representa es más de lo mismo. Aquel concepto estatista de estos populistas totalitarios que creen que el Estado está por encima de las personas, por encima de un padre de familia. Y para ellos la prioridad es la economía del gobierno, por encima de la economía de los ciudadanos, la economía de los emprendedores. Por lo tanto, Moreno no es sino el heredero de Correa que está continuando lo fundamental en materia económica. Y no me venga usted a decir que ahora se dialoga, que hay otro ambiente. No, señor, lo de fondo es que la ley de comunicación sigue intacta. Nuestro planteamiento... Pero trabajamos con más tranquilidad. Yo se lo digo desde el punto de vista de periodista. Sí, trabajamos con mayor tranquilidad. Igual, para mí, mientras exista esa ley, mientras exista la Superintendencia de Comunicación, sigue siendo terrible la situación de los periodistas en Ecuador. Pero sí ha cambiado, en forma sí ha cambiado. En forma, no en sí, fondo. Sí, y la bueno, democracia, sí, de acuerdo. Un demócrata lucha por los asuntos de fondo. Por eso la asambleísta Lourdes Cuesta, con todo el apoyo del bloque de Creo, por si acaso no es mi pariente, por si acaso, para que no haya Lourdes Cuesta ha presentado un proyecto de libertad de expresión que en esencia deroga la actual ley de comunicación. Un demócrata como somos nosotros pelea por principios, no por conveniencias, no por espacios de poder. ¿No es entonces su posición para eliminar a Rafael Correa de la contienda electoral del 2021? Se lo vuelvo a preguntar. Bueno, con toda sinceridad ya le contesté y le digo que no. Hay otros aspectos importantes que hubieran sido bueno tratar en este debate.
en materia económica, en materia de corrupción. Yo creo que Rafael Correa tiene que explicar lo que ha sucedido con el vicepresidente de la República. Él no se refirió a usted, él no se refirió a usted. No, perdóneme, Rafael. Y no quisiera que... Perdóneme, Rafael. Es que los ciudadanos ecuatorianos estamos indignados por la corrupción de los últimos 10 años. Y la consulta popular no es un tecnicismo. No son solamente 7 preguntas a las que hay que decir sí. El sí es para decir no a la corrupción del correísmo. No a este abuso de poder del sistema totalitario que ha instaurado en el Ecuador Alianza País. Pero para el gobierno el sí más bien no representa poder tener un Consejo de Participación Ciudadana propio, porque vamos a la tercera pregunta. Lo que dice Rafael Correa no es tan descabellado, no es tan descabellado, es sacar a los unos para poner a los de él. Así es sencillo. Mire, enviar 7 ternas a la Asamblea Nacional para que se elija a cualquiera de esas ternas y se elija un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y ese consejo descabece a todos los organismos de control, ¿no es acaso también quedarse con todos los poderes? Mire, Rafael, para mí resulta muy preocupante, por decirlo menos, que usted me diga, no, es que ahí está la ley, pero las cosas de forma han cambiado. Y luego usted se incluya en ese proceso argumental del Consejo de Participación Ciudadana de Correa o el Consejo de Participación Ciudadana de Moreno. No, eso no debe de existir, Rafael. Pero ahí está, eso es lo que vamos a votar. Sí, pero yo tengo derecho a exponer los principios que defiende un demócrata. Toda democracia en América Latina tiene un sistema que funciona de manera representativa. Los asambleístas, los diputados, los congresistas, como se llamen, escogen a las autoridades de control de una terna propuesta por el presidente de la República. Fíjese usted que esa ha sido la tradición constitucional en el Ecuador, hasta que llegan los noveleros populistas de Alianza País. Aprueban o promueven la Constitución de Montecristi y crean el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el producto del Consejo de Participación Ciudadana? Usted ya lo dijo en el primer segmento del programa. Todos correístas, todos de Alianza País, que han producido nombramientos como el de Poli, nombramientos como el de Chiriboga. Por lo tanto, eso tiene que cambiar. Claro, por ahora habrá que decir que sí a esa pregunta. Por supuesto que sí, pero en el futuro tendremos que hacer los cambios de fondo para que este país viva en democracia y no como quiere Alianza País. Usted cuestiona al presidente Moreno y le dice textualmente, en noviembre 21 del 2017, Lenín Moreno tiene ante sí 2 retos inmediatos. Una consulta que hace aguas y una economía que se incendia mientras su equipo le echa gasolina. Esto es lo que debe interesarnos a los ecuatorianos, dijo Lasso en noviembre del 2021. Voy a insistir, esto contribuye a que gane el sí. Perdóneme, Rafael, la obligación es decir lo que sienten los ciudadanos. Angustia, incertidumbre, preocupación, falta de empleo, carestía de la vida. Eso no se resuelve con el sí en la consulta. Pero no se resuelve con el sí, y por eso lo dije yo en noviembre. Gracias porque usted lo recuerda. Pero esto es lo que produce Alianza País, pues. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. ¿Usted cree que la consulta popular va a resolver eso? Definitivamente que no. Lo que va a resolver la consulta popular es una posición clara de los ecuatorianos. Sí a esta consulta para decirle no a Correa, no a la corrupción, no a la ineficiencia en el manejo del Estado, no al despilfarro. Vea usted la deuda pública, Rafael. Simplemente Correa violó la ley, el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas, que pone un techo del 40% al endeudamiento público. Y es el propio Lenín Moreno el que dice la deuda llega a 57.000 millones, cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Y luego es Lenín Moreno el que en sus primeros 6 meses de gobierno endeuda al Ecuador a razón de 1 punto del PIB por mes. Bueno, por lo tanto, la ley para ellos no existe. Pero el decreto está vigente, aunque sea ilegal o inconstitucional. El decreto que cambió la forma de medir la deuda
pública del Ecuador está vigente. No puede desconocérselo tampoco, ¿no? En democracia, ese decreto no fuese firmado por un demócrata. Eso solo lo firma. Y existe, solo y está vigente. Sí, pero lo firma ¿quién? Una persona que instaura en el Ecuador un régimen populista y totalitario. Pero el presidente. Pero miente, Rafael, porque dice que el Fondo Monetario Internacional establece un método para calcular la deuda pública, consolidando la deuda del gobierno y de las instituciones públicas. Pero la deuda del gobierno con otra institución del Estado, como el Seguro Social, es independiente, Rafael. Y quieren desconocer cerca de 12.000 millones de dólares de deuda con el Seguro Social y con el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, eso solo lo hace alguien que quiere ningunear a la sociedad ecuatoriana, que no le importa el criterio de técnicos ecuatorianos. Y eso es lo que tiene que cambiar en el Ecuador, porque usted no va a decir, aquí está un decreto, no le pago la deuda porque el decreto dice que no le debo. No, señor, la deuda hay que pagarla, Rafael. Por lo tanto, ese decreto es un decreto que no tiene ningún sentido técnico y que es resultado del abuso del poder. Tanto así que el mismo Fondo Monetario Internacional, cuando pone las cifras del Ecuador, considera la deuda pública en su totalidad. Es más, añade hasta la preventa de petrolera y pone un asterisco diciendo que el Ecuador no reconoce esto como deuda, pero ellos lo asumen como deuda. Bueno, pero, ahí tiene usted que entonces el decreto no tiene coherencia. Pero existe. Bueno, perdón. Y mientras exista hay que obedecer. Sí, pero mientras... O hay que usarlo. Pero en democracia, gracias... ¿Qué hubiera hecho usted? ¿No se hubiera endeudado? Perdóneme, Rafael, pero en democracia hay que decir claro, ese decreto no es un decreto técnico, es un decreto mañoso que pretende esconder la realidad económica del Ecuador, como por ejemplo hay otros errores cometidos en el correísmo, el abuso de haber tomado los dineros de la Reserva Monetaria Internacional. Usted sabe, Rafael, y ecuatorianos, que los activos de la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador apenas cubren el 25% de los pasivos. Y esos pasivos internacionales no es con el exterior, no, son los depósitos de los bancos en el Banco Central por concepto de encaje, dinero de ustedes, los depositantes, dinero del Seguro Social, dinero de ustedes, los trabajadores y jubilados, además, dinero de municipios, consejos provinciales. ¿Qué ha hecho Correa? Al peor estilo de aquellos malos banqueros del año 99. No está aquí Correa, no está aquí Correa. Perdóneme, no está porque no quiso estar. Enfoquémonos en la consulta. Mi querido Rafael, es que la consulta no es un tecnicismo, no es qué dice el anexo, qué dice tal palabra, no, la consulta, el sí, lo que significa es dejemos atrás a Correa, dejemos esa corrupción correísta y una vez que se apruebe la consulta, si es necesario, iremos a las calles, Rafael, porque los ciudadanos están hartos de este manoseo de Alianza País, como hemos visto ya el 4 de enero, mandando una terna de un vicepresidente que es exactamente más de lo mismo. No entiendo la coherencia. ¿Quién esperaba que mande a alguien que no sea de Alianza País? Perdóneme, Rafael. A mí me parece lo más lógico. Sí, pero en que democracia... una terna encabezada por quien estaba encargada de la vicepresidencia. Sí, pero hay que ser coherente, pues. No se le puede encargar la vicepresidencia y peor la consulta popular a una persona que promovió el paquete de enmiendas que fue aprobado en diciembre del 2015 y que en Asamblea Nacional estuvo feliz cuando se aprobó la reelección indefinida. Eso es incoherencia, pues, Rafael, y eso no lo podemos aceptar y no podemos caer en este fraude de Alianza País, pues. Yo pienso que con la consulta se va a afianzar el gobierno, va a haber estabilidad, va a haber oportunidad para presentar todos los reclamos, para decirle al gobierno en qué tiene que cambiar. Y usted ya lo ha dicho, hay que mejorar la producción, hay que crear empleo, hay que reducir el gasto público. Pero ¿no le parece que eso es más bien fácil de decir y no tan fácil de hacer? ¿O hacer eso es ese capitalismo salvaje del que lo acusan a usted? No solamente los de izquierda. A Jaime Nebot también lo escuché decir que usted promueve el capitalismo salvaje. Mire, Rafael, yo soy una persona que a lo largo de mi vida he creado más de 100.000 empleos. Aquellos que no lo han creado, pues obviamente no saben cómo hacerlo. ¿Qué propongo yo? Reducir impuestos, reducir trámites, abrir la economía al mundo,
para a través del comercio internacional traer dólares, generar empleo en el Ecuador. Eso es lo que requiere el país. Pero ¿cómo usted va a abrir la economía al mundo con una canciller que se atreve a darle pasaporte, cédula y hasta cargo diplomático al señor Assange, que fue la persona que robó información que no debió haber divulgado, como lo acaba de decir el expresidente Correa, refiriéndose a algunos mails que usted supuestamente tiene en su file y él no quería que se los enseñe porque eran files o mails privados? No encontré alguno. ¿Y qué hizo el señor Assange? Robar información privada. Y a él le dieron asilo Correa, y ahora pasaporte Lenín Moreno. Esa es la política de Alianza País. Vamos a la consulta. Contra eso tenemos que luchar en el Ecuador, Guillermo. Los demócratas ecuatorianos, Rafael. Guillermo, nos quedan 5 minutos. Con mucho gusto. Pregunta sobre la plusvalía, eliminar la ley de plusvalía. ¿Por qué sí hay que eliminar la ley de plusvalía? ¿Por qué hay que eliminar impuestos? ¿Por qué permitir que haya la especulación con la tierra? ¿Y por qué dice usted que hay especulación de la tierra? Ese es un argumento de Alianza País. ¿Es un argumento de la ley? Es un argumento de Alianza País. Recuerde, soy periodista, mi posición es de periodista. Sí, tengo que preguntar. Está muy bien que me pregunte, pero nuestra tesis es de menos impuestos, de menos trámites, porque el dinero en manos de los ciudadanos y de los emprendedores genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Porque claro, cuando el gobierno se ve con abundante dinero, desperdicia en la refinería del Pacífico 1.500 millones. Y luego viene la feria de contratos y ya están apareciendo las coimas. Por lo tanto, ese dinero de un trabajador ecuatoriano termina en el bolsillo del tío de un alto funcionario público. Eso es corrupción, eso no genera valor para la sociedad. Contra eso tenemos que luchar y creo, vamos a hacerlo de manera decidida, defendiendo principios, aunque nos digan todo lo que quieran decirnos de izquierda o de derecha. Ellos no han creado empleo. Nosotros sí representamos a esos ecuatorianos, artesanos, pescadores, a esos emprendedores pequeños, medianos, grandes, que generan empleo en el Ecuador y que los tienen ahorcados, asfixiados con tanto impuesto. ¿Y qué hacer con esos sabidos que compran tierras sabiendo que se va a realizar una gran obra en un determinado lugar? Y la compran y al cabo de 2 o 3 años esas tierras que la compraron a 20 centavos de dólar la hectárea, resulta que la hectárea pasa a costar $100.000. Bueno, cuando desarrollen su actividad inmobiliaria van a generar utilidades y habrá que cobrarle los impuestos, pero los impuestos a la renta razonables, no impuesto a la renta, más impuesto a la herencia, más impuesto a la plusvalía, más 10 centavos de tasa aduanera, más ahora te sube el impuesto a la renta del 22 al 25, no pues, Rafael, estamos hablando de una racionalidad. Y aquellos que no entienden que la sociedad, el ciudadano es el que crea valor, no el gobierno. Fíjese usted los afiliados de la Seguridad Social. La gran mayoría, más del 80%, son empleados del sector privado, un 20% son del sector público. ¿Quién genera más valor para la sociedad, más empleo? Es el sector privado y necesita un sector privado dinámico, tanto local como internacional, para generar empleo, que es lo que espera un padre de familia, pero que no se desperdicie su dinero, el dinero aportado del Estado. Nos están dando 10 minutos más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pero equitativamente estamos, ¿no? Ok, estamos actuando equitativamente, porque no me gusta actuar en forma injusta con nadie, con ninguno de mis invitados. Yo temo que hay preguntas que se están utilizando como enganche. Por ejemplo, es muy loable que se diga no a la posibilidad de que un funcionario que fue corrupto vuelva a ejercer un cargo. Eso suena muy bonito, pero también hay una serie de violaciones a derechos humanos dentro de eso, porque, por ejemplo, un asesino que cumple su condena por haberse asesinado a 4 o 5 personas, sí puede ser candidato, pero uno que se robó $1 millón o $100.000 y fue sancionado, ya no puede volver a ser candidato. ¿No le parece que estamos jugando un poco con las emociones de la gente y con eso aprovechar para que en el resto de preguntas se conteste sí? Mire, Rafael,
Yo creo, y con toda sinceridad y con todo respeto, yo no quiero caer en estos sofismas de Alianza País. Yo creo que lo que han hecho ellos es instaurar un modelo totalitario, muy alejado de los principios democráticos. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que luego de 6 meses de haber sido electo termine enjuiciado el vicepresidente de la República y termine en la cárcel? Y ahora el señor Raúl Patiño declara a los 4 vientos que sabían de la corrupción, especialmente en el sector petrolero, que estaban prohibidos de fiscalizar y que a él no le quedó más que irse a Suiza para decirle al compañero Moreno que los amigos del actual gobernante están haciendo una fiesta. Yo creo que el fiscal mañana a primera hora tiene que llamar al señor Raúl Patiño y decirle qué conoce usted de corrupción, porque ha sido cómplice de aquella corrupción. Por lo tanto, ahí está usted el modelo de Alianza País, que se rasgan las vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Ellos sabían de la corrupción, sin embargo lo pusieron como binomio a Jorge Glass, a pesar de que advertíamos las sospechas que existían sobre él. Y lo tienen a cárcel. ¿Y no creen las buenas intenciones del presidente Moreno de acabar con eso y por eso desbaratar el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar nuevas autoridades de control? Mire, Rafael. ¿Por qué no pensar que Moreno quiere hacer bien las cosas y quiere acabar con la corrupción y sí quiere hacer la cirugía mayor? A ver. O sea, ¿por qué siempre pensar mal de lo que quiere hacer el gobernante? No, yo no estoy pensando mal. Yo veo los hechos. Sale el señor Michelena y dice que los medios públicos incautados han sido mal manejados y que ahí hay corrupción. ¿Pero usted ha visto una denuncia ante el fiscal? ¿Ha visto un nombre? ¿Ha visto un valor? No. Tiran la piedra y luego esconden la mano. Lenín Moreno va, hace un show en la refinería de Esmeralda. Dice que es una barbaridad todo lo que ahí ha sucedido. ¿Usted acaso ha escuchado o ha visto en la fiscalía un nombre acusado? ¿Un hecho concreto? No, no hay. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿No será que quieren esperar al 5 de febrero precisamente para poder, entonces sí, ojalá con un respaldo popular, ojalá que eso suceda? Pero hasta el momento no ha sucedido, porque el señor Mangas también advirtió y dijo, compañeros, no, creamos este Consejo de Lucha contra la Corrupción para hacerle contrapeso al de los ciudadanos, que estaban tratando temas denunciados por Fernando Villavicencio, que son ciertos, y se callaron. Y también el señor Mangas dice que el diálogo es una estrategia, que nada más que es una estrategia, que nada va a cambiar, que todo va a continuar igual en el modelo correísta. Entonces, ¿usted por qué piensa que esto va a cambiar de fondo? Porque no, señor. Bien pensado. Bueno, usted es bien pensado. Nuestra obligación es defender el interés de los ciudadanos. El interés de los ciudadanos es un país de oportunidades, un país de empleo, un país abierto al mundo, un país donde se promueva la inversión, donde se termine la persecución política que todavía continúa, pues Rafael. Ahí sigue en la cárcel Galo Lara. Dígame si no es un perseguido de Rafael Correa por una decisión personal de él. Eso tiene que cambiar en el Ecuador. Un demócrata, yo no tengo nada que ver con el señor Lara, pero un demócrata tiene que advertir. No es posible que haya una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y diga, hay muchos presos en Venezuela, hay muchos perseguidos políticos en Venezuela. No, señor, no debe haber un perseguido político en ningún lugar del mundo. Y para dar el ejemplo, hay que dejar en libertad a todos los perseguidos políticos del correísmo en el Ecuador, Rafael. Guillermo Lazo Mendoza, como decía hace pocos momentos, nosotros creemos siempre positivamente, creemos en las personas y creemos que usted quiere hacer una contribución efectiva para la campaña del sí. Y también creemos en la buena voluntad del gobierno en que pueda llevar adelante este cambio en el Ecuador. Y creemos sobre todo en la libertad de expresión. Creemos que la libertad de expresión es esencia fundamental de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Y eso lo hemos sostenido y lo seguiremos sosteniendo. Yo quiero agradecerle a usted su presencia y no me queda más que preguntarle si va a hacer campaña, va a estar andando por los barrios, porque lo vamos a ir a cubrir y queremos
saber, porque Carol Artigas está que me pregunta dónde es la cobertura electoral, la cobertura de la campaña, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir a los ciudadanos ¿por dónde va a caminar? ¿Va a salir a caminar? Vamos a caminar, hemos estado ya en Cuenca, estaremos en la provincia de Los Ríos esta semana, también en Pichincha, estaremos en Manabí, y le quiero decir a los ecuatorianos, hay que votar sí, después veremos los cambios adicionales que requiere el Ecuador. Esa consulta popular requiere un voto decidido del sí, y ese voto es el voto de los ciudadanos, porque tenemos que enfrentar a este modelo populista y totalitario. Ahora respondieron con la consulta popular que nos negaron desde el año 2014. Perfecto, vamos adelante. No es ningún problema que la haya convocado Lenín Moreno, pero hay que decir sí. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos quieren cambio, y el sí representa un cambio, es una oportunidad, un paso hacia el cambio. Luego veremos y trabajaremos de manera decidida, defendiendo principios democráticos, defendiendo modelos económicos que generen oportunidad y empleo para el Ecuador. Muchas gracias, Rafael. Dicen que todavía tenemos tiempo. Bueno, entonces yo voy a aprovechar. En las redes sociales recibí un par de preguntas, pero hay una pregunta formulada por el periodista Marlon Puertas, no sé si lo ubique. Él maneja algunos medios digitales y dice, ojalá esta vez Guillermo Lasso sí nos diga cuánto mismo fue que le dio a Rafael Correa en la campaña cuando le fue a pedir ayuda. A ver si nos lo dice ahora. Mire, Marlon, Rafael, pero sí, Marlon. Esa pregunta me la llevan haciendo ya cerca de 8 años. Pero no dice, pues. Bueno, mire, ha pasado mucho tiempo, pero le voy a decir un valor referencial, porque la verdad que ha pasado mucho tiempo. Era campaña, a ver, era en el año 2006. ¿Cuál es el contexto? El contexto fue una cita que pidió Rafael Correa, candidato a la presidencia de la República, a través de uno de los hermanos Alvarado, allá por el mes de agosto del año 2006. Ya. Y yo creo que la contribución que le habré entregado no pasó más allá de $20.000, Rafael. Es insignificante y no tiene ningún sentido. Y la conversación que tuvimos ahí es muy parecida a la que hubiésemos tenido hoy en un debate. Él sostenía los mismos puntos de vista y yo los que he sostenido el día de hoy. Eso es lo esencial para los ecuatorianos, poder contrastar este modelo populista totalitario versus el modelo de la democracia al que aspira la mayoría del pueblo ecuatoriano. Bueno, espero que Marlon Puertas esté tranquilo ahora con haber hecho la pregunta y haber obtenido por fin la respuesta. Sí, electoralmente hablando, $20.000 no, para una campaña no es una cifra significativa. Guillermo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, nos despedimos, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. La próxima semana, el domingo, tendremos un debate. Ahí sí, debate de 2 asambleístas por el sí y 2 asambleístas por el no. Así que los esperamos el próximo domingo en Uno Consulta a las 21 horas por Canal 1. Tengan ustedes muy buenas noches.